Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, hay muchas novedades. Hay novedades, me dicen que en uno de los grandes. Y yo hasta ahora no entiendo lo de Cerro Porteño. Si alguien me puede explicar mejor, yo soy todo oídos. Porque no entiendo por qué lo cambian ahora a Arce cuando arrancó la segunda fecha y se está a 2 semanas del debut de Copa Libertadores. Sí, totalmente extemporáneo. O sea, cuando vos te preguntan, ¿vos pensabas esto? Sí, pero en otro momento, en un plazo más corto. Lo pensamos, en lo personal incluso lo pensé en un momento hasta fin de año, cuando sí hubo esa pausa, que Cerro no sabía cuándo volvía el trabajo, pero después, no, y ahora no. Segunda fecha, 4 puntos, una victoria que tuvo un nivel futbolístico como tanta victoria del año pasado y no pasaba nada, ¿no? Habrá que ver cuál fue el quiebre. Yo no creo solo mal de Barco, sino algo quiebre hubo. Sorprende. ¿Algo pasó? Sí. Sí, pero marcábamos también peligro de gol. Sorprende más el momento que el hecho. El hecho también era para debatir fuertemente, pero sorprende tanto el cuándo, que hasta aquellos que pedían entre noviembre y diciembre que haya un cambio de mando, dicen, pero ¿por qué ahora? Porque hasta pueden, desde una interpretación radical, no exagerada, que se está tirando el semestre. Porque hay veces que uno respeta plazos, y cuando se pasa ese plazo, justamente para no caer en esta dinámica, y hasta dirán, bueno, con el tema del técnico van a ser tipo la gran central, porque cuánto dijeron, no, va a venir, pero si es un nombre, porque también ahí en la esfera de Cerro está diciendo, pero si viene un nombre de esos que impacta, van a decir, sí, con razón. Pero si no, si es esto de patear hacia adelante, va a estar Diego Gavilán el sábado. Y marcamos, Gavilán también, por lo menos desde el discurso, desde el testimonio, era un poco de la escuela de Arce. Y anoche yo colocaba el ejemplo, no es tipo la de Jubero, que estaba en Guaraní y estaba casi en un sector apartado de lo que era la línea de los técnicos de primera. Pero sí, yo creo que... Y estos son los momentos donde, por ejemplo, en el fútbol nacional, no existe ese profesionalismo u organigrama. Porque más allá de lo que ayer debatíamos del colorido o no comunicado, casi 24 horas y no hay una voz oficial de decir, pasó esto, por este motivo hemos decidido sacar al técnico 2 fechas después, a 2 semanas de la Libertadores, pero no hay, o sea, es una especie de silencio de que cada uno tenga su interpretación, y así está Cerro Porteño. Tengo 2 datos. Los jugadores de Cerro, algunos fueron casi todos a visitarlo a Chiqui Arce en su domicilio particular. ¿Y por qué la destitución de Arce? El problema del scouting. Vieira. Yo también tengo algo así, Vieira. Bueno, atención, Twitty. La salida... Quiero que me escuche bien, Twitty, porque después... para ponerlo en las redes sociales. La salida de Francisco Chiqui Arce obedece a la diferencia que había con Vieira, quien presentó distintos o diferentes nombres y fueron rechazados por Francisco Chiqui Arce. ¿Vos estás leyendo textualmente? Sí, más o menos. No, pues yo también tengo el mismo dato. lo mismo.
Pero esta es una persona que está muy... Sí. que conoce, o sea, tiene contacto con, y es un con mensaje Cerro. reenviado, ¿verdad? O sea, le Y envió no, a otra no me persona. extraña. Ese no tengo. La diferencia más importante fue con el Scouting Vieira, que presentó diferentes nombres y todos fueron rechazados Sí, por Arce. sí. También recibimos... nos estamos refiriendo al defensor central, ¿verdad? Novedad en Olimpia. Solucionaron la deuda con Raúl Vicente Amarilla. Hay que hablar con Raúl o con algún directivo, pero hubo un acuerdo con Raúl Vicente Amarilla. Enhorabuena, ¿verdad? Porque uno de los ídolos del Olimpia. Que fue el primero que salió cuando agarró Sí. la dirigencia Brunote. La verdad que él dijo, me acuerdo fue en enero, arrancaba el año. Fue después del título con Gorosito. Arrancando ese año ya, una nueva etapa. Había, Raúl comentaba aquí, me acuerdo, que se desligaba de Olimpia. Salía- Lo desligaba. Salía él y entraba a Baceas. Y el propio Raúl decía, Cuestión de con- presupuesto, le claro, dijeron. conociendo los números, lo mío no es que iba a desbancar la estructura y a la info que manejan ustedes. Entonces uno tiene que interpretar que la dirigencia, porque a ver, la dirigencia quedó mal con el tema de la no llegada del central. Porque Arce, desde que se mencionaba que podía irse Duarte, dijo necesito. Cerro contrata a un profesional para ese menester. Y van a decir, todos los nombres que él está eligiendo o recomendando, el técnico rechaza. Y como conclusión, la dirigencia queda como la que tiene una inacción. Y se enojan y dice, bueno, ya no da. Ya está. Es lo que uno puede suponer de lo que ustedes están manejando como información, como una especie de detonante. Y que ya se había especulado cuando el propio Arce dijo que no los conocía personalmente. Y acá hablamos también del desafío de una cultura donde todavía el técnico es el que tiene, más un técnico como Arce, de peso en la institución, no un técnico que viene y a ver qué onda, para entender por qué. Si el que vino para un trabajo y empieza a ofrecer todos los nombres y todos los nombres son rechazados, el que queda mal es la dirigencia. O sea, la dirigencia en doble sentido. Trajo a alguien para un trabajo que no puede completar. Por la resistencia del propio Y como conclusión, jefe del cuerpo técnico. acá cuando se hablaba qué pasa con Cerro, que contrata, vaya a saber si mientras se bloqueaba eso, se pedía, qué sé yo, si es por lo del queso o lo de Churín, porque el mercado de pase de Cerro fue muy inestable y desequilibrado. O sea, acá decimos, de mitad de cancha para arriba, hasta es noticia quién queda fuera por una cuestión lógica. Desde la disponibilidad de mitad de cancha para atrás, Cerro en estas 2 fechas tuvo que rotar. Hasta cualquiera diría que es para sumar minutos, cuando sabemos que es un puesto donde no se puede experimentar. Bueno, el hincha de Cerro, vengo preguntando esto. ¿Podemos habilitar el WhatsApp, por favor? 0972730730. ¿Puede probar, por favor, Quique, si funciona esto? ¿El hincha de Cerro está de acuerdo con la salida de Arce, sí o no? ¿Verdad? Esa es la pregunta que nos hacemos o que le hacemos que le vamos a hacer al hincha ahora, ¿verdad? El audio WhatsApp volvemos a probar, Quique, ahí sí te llega. Bueno, a ver, vamos al aire con el primer WhatsApp, por favor. Le cambiaron la etiqueta porque no anduvo de vuelta con su preparador físico. Sus jugadores no corren, no tienen nada. Y él levanta su preparador físico. Por eso le cambiaron. Le cambiaron a buena hora. Hola Bruno, ¿qué tal? Estoy de acuerdo. Él se lo buscó insistiendo con jugadores muy debajo de su nivel. Carrascal, Aquino, Lucena, Galeano, Enzo. Él se lo buscó esto, Bruno. No hay por qué decir que la dirigencia es el problema. Porque a él se le dio 4 años se le dio y ganó solamente 2 títulos. Chiqui Arce se lo buscó y lo tiene bien merecido, el arquiterco. Bueno, arquiterco, bueno, mira.
Totalmente de acuerdo, Bruno. El juego de Chiqui Arce ya no daba más, su sistema ya no daba más y el tipo es un terco que no se daba cuenta. En 3 años ganó 2 títulos. El técnico Ameliano en menos de un mes ganó 2 títulos y para colmo 2 títulos que Cerro Porteño no tiene. Ya era hora, ciclo terminado, ya no daba más. Buenas tardes, me llamo Bruno Malaporte. Sí, estoy de acuerdo con la ida de Arce, porque ya muchas veces Olimpia le ganó a ese técnico Pomelo, como le decís, Julio, o planea el partido a ganarse de la sobre. Ya juega ahora. Bate con Bruno Malaporte. No soy hincha de Cerro, pero quería decirte que a Federico no se le escucha cuando habla, se le escucha muy a lo lejos. Y siempre me gusta escucharle a él, pero desde ayer que no le estoy escuchando. Cada vez que habla se le escucha a lo lejos. Bueno, vamos a mejorar, ¿cómo no? Seguimos con los audios WhatsApp, por favor, del hincha de Cerro Porteño. Cómo se inundan los mensajes, impresionantes la cantidad de gente. No podemos pasar inclusive a ver. Buena, ¿qué tal, Bruno? Sí, de acuerdo. Se le fue la mano a Chiqui, ya no tuvo más, ya no recogí más propiedad al jugador, pero ya estaban haciendo lo que querían los jugadores, empezando por el payaso del arquero. Se le fue, entonces viene a ser la realidad ahora lo que dijo con Calve, el brasilero. Bueno, me siguen llegando mensajes de fuentes muy importantes. Federico se aleja del micrófono cuando habla, tiene que acercar más la boca. Espérame. No se pongan nerviosos. A ver, hola. Pero la gente estaba con todo con el tema de Arce, ¿eh? Lo dicen así como con mi tenor de nervios que produjo en el último oyente. ¿Qué otro dato te está llegando? Yo no quiero más ir a mi fuente porque va a estar... te digo, mira. Sí. Esto es muy adentro, Federico. Sí. Falta de disciplina del plantel y cuerpo técnico. Pésima gestión de la parte física. Demora en seleccionar el central por mal relacionamiento con los demás miembros del plantel. Y acá ya entra el Vieira. Incumplimiento de los acuerdos arribados con la dirigencia. Y incumplimiento de acuerdos. Sí. ¿Con la dirigencia? Sí. Y encima se lo sostuvo después de la pérdida del campeonato contra un equipo que estuvo 10 puntos abajo. Cerro estando arriba en la tabla. O sea, era imposible entonces continuar con Chiqui Arce según esto. Esa última me parece más así de hincha, ¿verdad? Porque acá es lo mismo que diga, ahora Libertad le lleva 3 a Olimpia. Y sí, porque uno jugó 2 y el otro 1, pero ahí en una de las partes de las causas, porque está bien ordenado los factores. Lo que entiendo es que se notó una irregularidad y no se ha tomado la medida correspondiente que había prometido a la dirigencia. O sea, es lo que uno interpreta, porque lo del año pasado hubo muchas reuniones y en una reunión, en medio de una crisis, ¿vos qué haces? Acordás que si vuelve a pasar se va a tomar X medida. Y acá recordamos aquella famosa reunión donde sale primero Juan José Zapag y le dice a los muchachos, ahí va a hablar el profe. Y me acuerdo que justo salió Blas Marcelo, salió Chiqui ahí con el equipo de Tereré, distendida la charla, pero de esa lista, repito, saco la última que es así muy de hincha, pero en las otras
lo que yo interpreto es que cuando se detectó nuevamente una irregularidad o un vicio, según la directiva, el cuerpo técnico que le había prometido a la directiva que se iba a tomar esta medida, no tomó y todo siguió como había ocurrido el año pasado. Es impresionante la cantidad de gente. Total, 100% de acuerdo en la salida de Chiqui Arce. Por su terquedad y por su soberbia. Aparte de eso, no tiene manejo de vestuario este tipo. Ya pasó su época. Aupe Bruno Matecovios. Y legalmente me ponen a Chiqui Arce y caprichoso tres, vamos a ver. Raúl Vicente Amarilla, ¿cómo estás, campeón ídolo? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Qué tal, Bruno? Buen día. Sí, buen día. ¿Verdad? Buen día, buenas tardes, ¿verdad? No sé si ya almorzaste, Raúl. No, yo estoy todavía trabajando, así que está bien. Todavía no. Vi la otra vez que alguien te desafió, parece que un baile y le terminaste ganando. No, pero eso es lo que nos hacíamos antes en la época de jugador, lo estamos haciendo ya en la tercera edad. Así que... Pero bien físicamente se te ve, Raúl, te digo la verdad. Te calzabas por ahí una camiseta y un short del Olimpia y tranquilamente a lo mejor jugar 5 minutos jugar seguro. No, vamos a hacer el ridículo ya ahora. Raúl, contanos por favor, ¿hubo acuerdo contigo? ¿Te llamaron? ¿Se buscó una solución? Contanos un poquitito de... Porque accedíamos a esta información y ahora que te tenemos al aire una fuente directa, Raúl. No entiendo, ¿en qué sentido? Si hubo acuerdo contigo de parte de la dirigencia de la Olimpia por la deuda que se tenía contigo. Mira, es un tema muy delicado. Ustedes saben lo que es el Olimpia para mí. Es un club en el cual respeto mucho, he conseguido cosas demasiado importantes. Hay situaciones que verdaderamente yo no comparto y digo algo y le puedo llegar a perjudicar a mucha gente. Sí que hubo acercamiento no de esta dirigencia. Eso también hay que decir. Esta dirigencia para mí me ha faltado el respeto. Es decir, yo creo que a la mayoría de los históricos del club, ¿verdad? Pero por eso no quisiera yo profundizar ese tema, porque el club necesita tranquilidad y aparte de eso el acompañamiento de la gente, ¿verdad? Raúl, pero ¿sabes qué información tengo? Y ahí a lo mejor me podés confirmar esto. ¿Fue Óscar Vicente Escabón el que se acercó, habló contigo? Sí, ha sido Óscar. Hemos estado en comunicación, hemos hablado, pero sí por teléfono, no personalmente, cada uno por sus ocupaciones, ¿verdad? Y estamos ahí en eso, es una persona que realmente no tiene nada, no tiene más que el olimpismo tiene adentro, en el cual no es tampoco su responsabilidad, ¿verdad? Solucionar problemas institucionales. Esto es debe de partir de la dirigencia actual. Ese es el compromiso que ellos asumieron, ¿verdad? Pero bueno, tiempo al tiempo, como se dice, ¿verdad?
Raúl, pero Óscar Vicente Cabone te presentó un plan de acuerdo económico. Y está en eso, ¿verdad? Está en eso, en intentar, ¿verdad? Apaciguar un poco las aguas. Pero eso diría yo que hay cosas mucho más profundas, Bruno. Por eso no quisiera ahondar mucho en detalles. El club necesita tranquilidad, el club necesita salir a hablar con la verdad, porque escucho muchas cosas que verdaderamente lastima a uno y uno que conoce verdaderamente la situación, ¿verdad? Pero bueno, cada uno se maneja como quiere, ¿verdad? Raúl, mira que es muy fuerte porque sos un ídolo en Olimpia cuando decís me faltaron el respeto. Esta comisión directiva actual te faltó el respeto. Y sí, porque con mentira uno no puede ir muy lejos. Pero bueno, lo mejor en este momento es alejarse un poco y que ellos sigan trabajando como lo vienen haciendo, ¿verdad? Pero no sé hasta cuándo van a tapar todo lo que pasa, ¿verdad? ¿Hasta cuándo van? Como dice yo, mientras tanto voy a seguir trabajando en el campo y la vida sigue continuando, la vida continúa. No solamente uno puede estar pendiente de algo que tarde o temprano se va a tener que solucionar, ¿verdad? ¿Escuchamos mal o escuché bien yo? Tapar, dijiste, se está intentando tapar. Y son cosas, Bruno, que ya viene hace tiempo. Por eso digo, ellos necesitan tranquilidad. Necesitan tranquilidad, trabajar y hacer lo que humanamente pueden hacer, ¿verdad? Pero bueno, tiempo al tiempo. Raúl, la percepción desde afuera es que esta directiva de la Olimpia está solucionando los problemas graves que ha tenido como institución, pero vos estás diciendo, o sea, manejás información que no es tanto así como parece, o estás hablando de otra situación. Bueno, hay situaciones verdaderamente que no es así como los pintan, ¿verdad? Yo creo que hay que respetarle al hincha, hay que respetarle al asociado, y decir cómo la situación cómo está y punto. No se puede ir un discurso un día y otro discurso otro día, y nada. Por eso digo, no quiero entrar en decir qué es lo que pasa y qué es lo que deja de pasar, ¿verdad? Cada discurso, cada entrevista que hay, siempre hablan de la administración que salió, que se fue, y no se dan cuenta de que toda la administración de la que supuestamente se fue está empostrada ahí como dirigente, ¿verdad?
creo que es algo que tiene a un discurso que tiene que terminar ya va varios años. Es decir, que toda la dirigencia que está ahí es también partícipe de todo lo que aconteció, si es que aconteció, ¿verdad? Cosa que no sé verdaderamente qué es el fondo. Pero ya hay asociados que empiezan a reunirse para ver qué se puede hacer, ¿verdad? Pero algo muy profundo. Vos sabés que te llamamos y yo me quedo sorprendido, ¿verdad? Porque pensamos que era un acuerdo con esta directiva, pero estás aclarando que no es así. Inclusive estás hablando, adentrándote un poco más, profundizando más lo que es el Olimpia. Y que quien se acercó es Oscar Vicente Camones. Claro, no pero él no es dirigente por de eso, Olimpia, por eso. Pero escuchar lo que dice Federico, Dani, se le tiene que respetar más al hincha y decirle la verdad, dice. No tapar esto. Es muy fuerte porque no es cualquiera que lo está diciendo. Raúl, ¿vos creés que para cerrar la nota el tiempo va a hacer que algunas verdades ya de esta actual dirigencia se conozcan? Pero aquí, mira, si ustedes hacen un análisis profundo, solamente se cambió la cabeza. Después todos son los mismos, creo. ¿O no? Sí, no, lógico. Es que Raúl, si es que Carvamo, Trovato lo trajo a Cardona, Cardona está ahí pero eso ya fue tiempo atrás. Sí, por eso te digo, hay muchas cosas que es preferible estar en silencio y que verdaderamente a nivel institucional el Olimpia pueda conseguir lo que ellos están anhelando. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho el esfuerzo de entrar dentro de la historia del club. Seguiremos quizá a lo mejor desde fuera dando nuestro parecer para lo mejor del club y bueno, lo único que queremos es respeto al sacrificio que hemos hecho dentro del campo de juego. Muchos han sido como entrenadores, otros a nivel dirigencial y nada más. Realmente yo creo que dentro de mis ex compañeros hay gente muy capacitada para estar en alguna posición dentro de la institución en el cual conocen perfectamente y puede dar una mano muy grande en este momento al club. Pero bueno, eso no es el pensamiento de ellos y hay que aceptar. La vida continúa, ¿verdad? Tarde o temprano van a tener que pedir seguramente algún consejo de gente experimentada como para poder salir otra vez a flote, ¿verdad? Si es que verdaderamente existe
esa cuenta del cual ellos hablan, ¿verdad? Porque todos estos jugadores que hoy en día están con el primer equipo, en un 90-95% fue trabajo de lo que hemos estado en los años anteriores con Garnero, con Pipo y con los demás técnicos, ¿verdad? Así que en ese sentido estamos demasiado tranquilos y felices porque no nos hemos equivocado en nuestra visión de ver los que verdaderamente podrían haber llegado al primer equipo. Y hoy son piezas fundamentales dentro del plantel, ¿verdad? Bueno, Raúl, me he sorprendido, me quedé boquiabierto, te soy sincero, no te puedo mentir. Yo creo que hay cosas muy analizables y frases muy contundentes tuyas, ¿verdad? Me parece que la audiencia también saca sus conclusiones, ¿verdad? Pero eso es el mundo del fútbol, Bruno. Es así. Sí, yo lo sé. Entonces son 20, la gente solamente quiere elogios, que todo está bien, que todo, pero el que nació en esta, el que nació dentro de prácticamente fue en su niñez dentro de un campo de fútbol, va a estar de acuerdo a todo lo que estoy diciendo, porque el fútbol es muy profundo. No es solamente lo que se ve, no es lo que se trabaja, lo que se sufre, las presiones que van, vienen, los elogios, la misma cosa. Y por eso digo de que hay que respetarle al socio, al aficionado, porque ellos también hacen el esfuerzo de ir cada fecha a verle a su equipo, ¿verdad? Entonces son lo que verdaderamente mantienen a una institución, ¿verdad? Raúl, te envío un fuerte abrazo, mi respeto, el cariño de siempre y bueno, sabes que sos mi ídolo, uno de mis ídolos futbolísticos, así que un placer de charlar con vos, Raúl. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, muy amable. Raúl Vicente Amarilla. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La dirigencia para mí me ha faltado el respeto. Es decir, yo creo que a la mayoría de los históricos del club, ¿verdad? Pero por eso no quisiera yo profundizar ese tema, porque el club necesita tranquilidad y aparte de eso el acompañamiento de la gente, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, 0972730730, que siesta agitada finalmente. Seguimos con los audios WhatsApp. Ahora me parece que van a entrar los olimpistas también. Seguimos analizando, tenemos más información sobre Cerro Porteño. ¿Dónde está Johnny? Se está paseando por el centro. Bueno, lo de Raúl, sí, Edgar. Para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Lo de Chiqui Arce, seguimos, por favor, si son tan amables. 0972730730. ¿Vos tenés más información de Chiqui Arce, Federico? No tengo la misma.
uno de los desacuerdos con Vieira, el tema de los nombres para la defensa central que no eran aceptados por Arce. No tengo otro desacuerdo con respecto a los gerentes deportivos. Dani, yo les ruego que me crean, ¿eh? No, Porque es que por eso... Esto es, no, evidentemente jamás voy a contar mi fuente, pero es muy de adentro. Es muy de adentro. Que acabo de decirte que tiene sentido y además, mira, ¿sabes qué? en este orden, te digo, voy a repetir lo de Chiqui Arce. Voy a repetir. Mira que te mandó fuente... así tipo... una lista para justificar la decisión. No es al voleo. No, te digo, no te puedo mencionar la fuente. No te puedo decir ni siquiera... pero es una persona de adentro, no habla un cualquiera. Yo sé que si Ariel estaba acá y quería ver... Ariel siempre quiere humear mi celular, pero yo no le dejo. Yo por eso tapo ya mi teléfono Ariel, con la mano ahora. Tengo entendido que viene mañana. Mañana vamos a perder lastimosamente esta tranquilidad en la que nos estábamos desenvolviendo en el programa. Arranca con todo, con Kenton. Arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promo y escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudamerisbank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de crédito del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Apagado el teléfono de Chiqui. Habrá apagado y estará descansando ese pobre señor también. Pues no es fácil. ¿Cuánto tiempo estuvo en Cerro? 3 años y lo que era el arranque porque él asume... Pero este arranque era con 4 años de contrato. No. Él arrancó y después del segundo año se hace el famoso contrato por 4. Porque fue después del campeonato de la pandemia. Sí. Por eso la famosa camiseta con y es el puro año... bola, discúlpame la expresión. Qué mentira. Te voy a completar. Es con el tapabocas. Cuando creo que decía 2025 algo así. Pero él estaba dirigiendo Nacional. Es más, clasifica Nacional a la Sudamericana. De paso, hoy juega la Academia, abre la Libertadores. En diciembre del 2019. Y ahí es donde de urgencia Cerro, que en ese 19 también tuvo un año de cambiar técnico rápidamente, que Jubero, que Russo. Terminó ahí interinando Bernay. Entonces, él hace todo el 20, todo el 21, todo el 22 y... Messi Díaz de lo que fue el 23. Algo me pasaron, Ovi, tenés ahí en tu WhatsApp de Cardinal. Ahora me pasa, no es el momento de que anuncia lo de Arce 4 años. ¿Pone un poco? Como cerristas tenemos el mejor regalo de Navidad posible. Hemos acordado la continuidad del profesor Francisco Chiqui Arce en un proyecto nunca antes visto en el país, para fortalecer el trabajo que ya viene haciendo el profe en un plazo de 4 años a partir del 1 de enero del 2021. ¿Cuándo fue esto que me pase la fuente? No, y ahí se escucha de diciembre del 20, entonces. Se habla de Navidad y desde el 1 de enero del 2021, dice, ¿verdad? Claro. 2021... Se cumplió 2 de los 4 años pactados, que para nuestro fútbol es una enormidad. Claro, el ciclo de Arce para nuestro fútbol fue parecido a lo de Garnero en Olimpia, ¿verdad? Que también habían proyectado más tiempo, pero quedó en el... Atención, Garnero paren la rotativa, señores. Garnero tenía 2 años más, Paren la rotativa. Información de último momento. Atención, Twitty. Atención, país. Levantame acá, esto me emociona mucho. Adrenalina pura. A ver. Exclusiva. No, tipo no, Vicente.
No, a Raúl le llamamos. A Raúl le llamamos para felicitarle por la boda de oro y no dijo, no se parece. Exacto. El acuerdo porque retiró la... No, pero de que le... No, la información es que era correcta, ¿verdad? O sea que hay un principio de solución, pero con otra gente. Claro, que es Oscar Vicente Cabones. Y sí. tira granada, tira bomba, algo que no nos esperábamos hacia esta dirigencia. Claro, porque se hace caro a alguien que no es dirigente, digo. Pasarnos limpio. Él dijo tipo esa famosa foto de Stroessner, ¿verdad? El único que faltaba era Stroessner. Después estaba el resto. Así te dijo más o menos que están los mismos y que acusan a alguien que estaba antes, pero eran ellos mismos. Más o menos así es lo que... Por ahora no te va a decir todo tampoco. No, es que pero digo bastante. Claro, no, hábil también, buen entendedor, claro. pocas palabras, claro. O sea, él expresó lo que seguramente siente Marco Trovato. ¿Sí? Si Nacional juega por Copa Libertadores, claro, vamos a hablar de Nacional. Vamos a hablar en su momento. A ver, paren la rotativa. No, esto es lo cada uno. Yo no sé si viene de visita, viene a ver cómo está San Bernardino, no sé si viene a pasearse por, no sé, calle Palma. Un viejo conocido nuestro viene al Paraguay, fue DT en su momento. Hasta ahí dejo, 3 puntos. Primera oportunidad, Federico. 5 y cuento, dale. El fútbol contigo, contrata el planazo de 120 megas de internet más TV por 209.000 guaraníes y podés llevarte tablets y televisores Samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas Tigo, Mariscal López y San Martín, kilómetro 5 y Shopping Mariano. Todo contigo te conviene más. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos. www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Viene el fin de semana a nuestro país, repito, no sé si Álvarez, ex director técnico de Cerro Porteño y de Libertad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ahí está. ¿Qué les parece, señores? Leonel Álvarez está dirigiendo al Cienciano. Fue presentado en enero. Iba a decir Diego Alonso, pero no dirigió Libertad. Gracias, Cristian. Se agradece igual. Gracias, Johnny, también. Viene el fin de semana en carácter de que no sé. Poné eso en Twitter porque después me dicen no. Y vino, pero no, yo no sé. Pero me extraña mucho que venga justo ahora. ¿Por qué vendría él en este caluroso mes? ¿Él tiene arraigo acá? Digo, porque hace poco hablábamos con yo no creo, Lugano, o sea, gente que...
No, ¿cómo que va a comprar No, su no. hay, yo, no hay yo re- sinceramente entonces no. era, No, escucha, ¿qué uno dice? trae Sí, bueno. No va a faltar que información. diga como Magnelli va a ser el nuevo. No, yo Aquí estoy ese hablando fue en serio. Mira que Leonel- Él viene el fin de semana, no sé para qué. Leonel se fue mal las 2 veces, Cerro... El Cerro fue antes del inicio del torneo, claro, fue. en plena pretemporada. Bueno, pero y de Libertad lo dejaron en calle Artigas, me acuerdo. No lo recibieron dentro del club, estaban en Artigas y todo esperando. O sea, pero el Cerro era Zapac el presidente. Sí, claro. Y pero le conoce bien Zapac. Sí. Y esa fue porque yo no creo que venga para Cerro, Yo no creo. Tendría que ser. O sea, porque esa vez coincide justo que él venga a nuestro país el fin de semana. Esa vez el gran problema fue que se desconfió muy grande de su interés al todo nada de traer a Magnelli Torres. Claro. Porque luego tenía el mismo representante. Compartían representantes. Entonces, es como que no se vio bien eso y ahí está yo. Y cuando fue a Libertad. Mira, fíjate que si con Arce el problema es porque no quieren ninguno de los que propuso Vieira. Este problema fue mucho más grave. El de, claro, porque en esa época de Leonel Álvarez. Es que en esa época, quieras o no, Cerro tenía un director deportivo que era Enríquez. ¿Y quién viene en vez de Leonel? ¿Quién agarra en el verano? Pero ahí hago no fue una Chiqui. pregunta. Leonel Álvarez era fuerte, o sea, su El tema disciplina, el vestuario. Vos sabés que muchas veces después como que los jugadores te desmienten o te dicen no era tan así, pero por lo menos... Según cuentan en Libertad, No hay Libertad. él cuando fue a Medellín se fue a pasear con la familia y dejó al plantel en el hotel. Y en Cerro Porteño tenemos la famosa pelea en el vestuario en un clásico en el entretiempo, porque no ponía más delanteros Leonel. Y es el torneo que el que gana Leonel queda como el que la dirigencia, luego de que era una especie de clamor de su gente o de la crítica, de que tenía que jugar con más delanteros, con 2 delanteros. Yo como Guaraní. Claro, porque y después él explica, no, yo juego 4-3-3 y él colocaba los extremos como delanteros. Y el que se vio beneficiado con la nueva figura fue Churin. O sea, inclusive hay jugadores que tuvieron, pero... Oscar Ruiz. Pero entonces es una Jorge coincidencia muy rara que justo un director técnico, porque sabes que no, es Juancito, no sé, González que viene cayendo a Paraguay. Pero es Leonel Álvarez. Pero ¿cuál es la intención de tu fuente entonces de decirte eso? No, que viene Porque el si fin lo de decía semana. ayer, si lo decía ayer ahí, pero hoy... Pero por está eso bien, te digo, por eso. pero está bien que cuente porque no es uno más, ¿verdad? Pues No, es cualquiera que Claro, viene. por eso. Como también con esa información acá estamos analizando y dejamos un margen muy grande para decir, dejemos abierta la posibilidad de que viene por una cuestión yo no creo, extrafutbolística. me gustaría creer, yo ¿verdad? por eso di los elementos por los cuales salió de Cerro, que fueron 7 meses muy intensos, fueron muy intensos el tema. Pero a de lo las mejor sesiones de buscan, entrenamiento. Federico, no sabemos si buscan, por eso pregunto el rasgo de él, si buscan algo que él tenía que ahora necesita el club. Porque voy a enumerar otra vez. Claro, fuente, esa vez pues dejó afuera Edo, cierto, sí. Fuente directa, falta de disciplina del plantel y cuerpo técnico, una fuente de adentro me dice. Y yo ruego hablar con Chiqui Arce, le llamé por teléfono a Chiqui Arce, su teléfono está apagado. Y enhorabuena, que descanse Chiqui y en su momento va a hablar. Pésima gestión de la parte física. Esto es alguien de adentro, no es que yo estoy diciendo. Que no le digan mal después la cosa a nadie. Demora en seleccionar el central por mal relacionamiento con los demás miembros del plantel. Incumplimiento de los acuerdos arribados con la dirigencia. Caso Chiqui Arce, estamos hablando. Y encima perdió un campeonato contra un equipo que estuvo 10 puntos abajo y nosotros estando arriba en la tabla.
Yo, sinceramente, la Soberana, me dice, no me creo. gusta Leonel, pero... Yo no creo. Yo tampoco. Yo no creo que sea Leonel Álvarez. Sinceramente, me parece una coincidencia de esas que se dan. En la que no quiere creer por el futbolero en las coincidencias. Y son menos que más, ¿verdad? Las coincidencias en el fútbol. Pero fíjate cómo está la temperatura. Vos cuando habilitaste el tema de WhatsApp, yo no escuché a ninguno, porque hasta estaba la yapa del momento. O sea, este es el momento de los que no le querían darse. O sea, todos, entre comillas, celebran que se haya ido, o que se lo haya destituido. Y lo que decía recién Federico, con ese margen que pusimos, hay una alta probabilidad de que sea una coincidencia. Mucha gente va a decir, él puede ser el técnico. Él debe ser el técnico, porque desde que se hizo aquel ajuste de jugar con dos delanteros, el equipo fue mucho más vertical. ¿Y qué es lo que se le exige o se le exigía al equipo de Arce? Que era muy horizontal, mucha triangulación, mucho de querer elaborar hasta llegar. Y el último fútbol vertical era de Álvarez, te van a decir. Pero, o sea, la temperatura del momento hace que esto que se mencionaba como una especie de coincidencia, va a haber gente que dice, sí, él tiene que ser. Como también, si a Cerro le va mal en estos días, ahí ya van a aparecer los que querían que siga Arce para decir, y vieron lo que hicieron. Destituir a alguien en 2 fechas. Claro, o sea, obviamente. Este el mismo es el que está escribiendo con furia. Y los pros están ahí medio agazapados, ¿verdad? Sí, le toca el partido del sábado. Sigo recibiendo más información. Porque los interinatos, recordemos, Bruno, y vamos a ir escuchando pues la info, no fueron buenos. Me acuerdo, Blas Cristaldo, un partido con Colo-Colo, y después perdió un clásico. Salvo el de Tiburón, ¿verdad? Es Sí, el famoso que Zapata dijo, hasta yo puedo... Pero fue local. No, claro. Ahora el tema es hasta dónde llega la Copa. Repito lo que dije ayer. Yo no sé si Cerro está para... Sí, pero tiene mucho adelante, Dani. Mucho presupuesto. Nomás, ¿tiene? No, pero mucho presupuesto, digo, como para exigir algo más tiene. Pero vos ves cómo se armó el equipo. Yo creo que pasar a... ¿Cómo se llama el equipo? Se me va en la pucha. Curicó. El Curicó, yo creo que puede pasar. Después vendrá otro, pero me parece que... Después si es Fortaleza. Está, y va a estar bravo, pero... no sé, como estábamos hablando ayer, Copa Libertadores otra cosa, ¿verdad? Si para el equipo titular tiene que rotar a juveniles para acompañar a Patiño. Cuando tenga doble competencia y tenga que jugar con un equipo alternativo, yo no sé quiénes van a ser los suplentes. No, claro. En la defensa tiene que ser algo... Carrascal va a tener que jugar uno de los dos torneos, ¿verdad? Y sí, Carrascal sí. Pero de mitad de cancha hacia adelante tiene demasiado. Yo pienso en el punto de vista económico. Está claro que le falta y que como venía jugando el equipo, nosotros mismos dijimos la Copa le va a costar. Pero, ¿qué hace con este plantel? Con los Churín. ¿Cuánto cobra Churín? ¿Cuánto cobra Moreno Martín? ¿Cuánto cobra Aquino? ¿Cuánto cobra Pachis, Brian Zamudio? Es mucho para solamente el plano local, que ustedes mismos tuvieron una discusión otra vez de lo que significa para el futbolista el partido local, con qué ritmo lo juega y con qué ritmo juega afuera, ¿verdad? El Chonto ya no es su ayudante, no. Alguna vez se habló que el Chonto podía venir, él dejó un buen recuerdo, el Chonto Herrera. Él quería abrirse. Exactamente, pero él no es más el ayudante. Él sí vino a Paraguay... después del casi Chonto. medio se ofreció, decir yo quiero hacer algo acá en el fútbol paraguayo. Exactamente. Tengo más información, no me están haciendo caso, tengo más chisme, información, y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para darle más sabor a tu parrilla. Descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan: chorizos parrillero con y sin picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, butifarra, salchichas, chistorras y mucho más. Anímate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más, acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Vení a Bristol y arma tu combo enamorados. Aprovecha que comprando 2 productos te llevas en ambos una cuota de regalo con los mejores precios del país. Knoxbox HP más auricular
Colque Gamer. Ahora solo 17 cuotas de 199.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, vos sabés que estoy mirando el archivo y ya que preguntaron, viste que Leonel pega el portazo luego de ser campeón de la apertura anterior y después viene sube el día, después sacan y lo traen a jugar. O sea, fue un año complicado y allí empieza a nivel local el Tetra del Olimpia. O sea, esa era la época de Cerro, cambiaba técnico cada semestre casi. La infografía creo que ABC había sacado sube el día. Ajá. Se va Leonel, viene sube el día, después se va sube el día, viene Jubero, y siempre eran renuncias así tipo traumáticas o salidas, porque sube el día se va después de la ida contra Palmeiras y agarra Jubero. Bonilla ya habló, digo por el tema de las vacaciones, ¿habló alguna con la prensa Vieira o no? En la conferencia habrá hablado de la presentación, porque uno no sabe más o menos cuál es el pensamiento de él, ¿verdad? No. Yo no sé si hubo presentación así para a mí me parece que conferencia. Sí, ¿eh? ¿En conferencia? Algún mediodía, sí. Los brasileños no le querían a Chiqui. Ninguno habló de hasta el menú le criticaron. Hasta el menú le criticaron. Cuando llegaron para el entrenamiento, los demás integrantes del cuerpo técnico de Francisco Chiqui Arce fueron avisados que estaban fuera, que fueron echados, que fueron destituidos. Cuando llegaron para el entrenamiento. Cuando llegaron para el entrenamiento, los otros integrantes del miembro del cuerpo técnico de Chiqui fueron avisados que estaban fuera. Los directores técnicos, los DT salían, los jugadores iban llegando. Chiqui ya no se fue ayer a la tarde. Y le preguntaban qué pasó. Y le decían los ayudantes técnicos, nos echaron. O sea, los jugadores ayer a la tarde tampoco sabían y se enteraron ahí. Y el que le avisó a Chiqui Arce, me dicen, es Blas Marcelo Cristaldo, por teléfono. Que está en el rol de Secretaría Técnica. O sea, Blas Cristaldo le comunicó a Arce que estaba... Blas Marcelo Cristaldo. ¿Y Blas sigue? Qué crueldad, no creo. No debería, ¿verdad? Pero, digo, desde lo que es el organigrama... ¿Y a Julio Dos Santos para qué le habían llevado? Y creo que estaban a la par, pero... Sigo leyendo detalles de la salida de Chiqui. Porque tiene un rol diferente al del cuerpo técnico. Entonces, la administración habrá aprovechado que físicamente se encontraba Cristaldo, le avisa, y le avisa, no hay necesidad de venir porque ya estamos fuera. Virgilio Ferreira, ¿cómo te va, ídolo? ¿Cómo andamos? Hola, Bruno, buenas tardes para vos, al oyente, a los compañeros ahí. Bueno, Virgilio, un abrazo grande, ídolo, gracias por atendernos. Bueno, estamos al aire con un país que nos está escuchando y preguntarte qué pensás de la salida de Cerro, de Chiqui Arce de Cerro Porteño, que ayer a muchos les sorprendió, Virgilio. ¿A vos te sorprendió? Sí, Bruno, me sorprendió bastante. Una decisión no compartida de parte mía. Mira que yo era el primero en que siempre le objetaba a Chiqui, pero son cosas puntuales, ¿verdad? No metiéndome nunca en su trabajo, pero sí siempre opinando como un hincha más, como un espectador al costado del terreno, ¿no? Sí, cierto, no coincidía en algunas cosas en donde Chiqui tomaba decisiones en cuanto al funcionamiento del equipo, pero nunca metió la mano en su trabajo. Pero lo que ahora ha sucedido con él no la comparto. Es totalmente parecido a un circo que está haciendo ahí los hermanos que están en la cabeza de la institución.
Pero la salida, Chiqui, sí que es un circo que están haciendo los hermanos Zapal. Es un circo lo que están haciendo con el entrenador. Mira, llevamos tan solo 2 fechas. Hay una planificación entera de lo que Cerro va a venir, de lo que va a hacer en esta temporada. Y mira, ahora apartándole a la cabeza del grupo de jugadores, quiere decir que en este 2023 no de parte de los dirigentes no se planificó nada. Venir así a un profesional sacándole y no interesarle el equipo ya es demasiado. Federico. No, estamos hablando de Virgilio, que un eterno volver a empezar en cero, ¿verdad? Cambio, y así es difícil llegar al objetivo que muchas veces espera el hincha de Cerro Porteño, porque uno piensa, y veníamos razonando, bueno, si la cosa no andaba, hubiera sido mejor cambiar a fin de año, pero 2 partidos y los desafíos muy cerca, eso complica. No hay técnico que venga y ya haga magia en 2 semanas. Y no sé si hubo planificación al cierre de temporada del año 2022 y al comienzo de la temporada 2023. No sé si hubo una planificación, porque si ya había en mente de sacarlo al profe Chiqui, ¿por qué no lo hicieron en diciembre o al terminar el campeonato? ¿Por qué ahora? O sea que ahí se nota el desentimiento mismo de los actuales dirigentes, departamento de fútbol y todo lo que le rodean ahí al presidente. Virgilio, yo te juro que como vos habías sido crítico en su momento, yo pensé que ibas a decir que es correcta la decisión de sacarlo a Chiqui Arce, porque no, según vos mismo decís, no, vos tenías tu diferencias futbolísticas con él, ¿verdad? Pero te parece que no era el momento, no es lo correcto de cómo hicieron. Sí, por eso te dije, Bruno, de que yo no compartía muchas cosas con Chiqui y siempre nosotros charlábamos, y también con otros colegas tuyos, de que no compartía en algunas cosas en donde Chiqui había tirado su determinación en cuanto a futbolista, en cuanto a funcionamiento del equipo. Siempre lo he transmitido al aire, mi opinión. Pero ahora el manejo y cómo se hicieron las cosas, cómo lo sacaron, yo creo que es un total falta de respeto hacia el profesionalismo paraguayo. Dani, tenés una consulta para Virgilio. ¿Qué avisora? ¿Qué ve en el futuro cercano con esto de sacar al técnico? ¿Qué perfil de técnico tiene que buscar Cerro, verdad? No. Porque él conoce muy bien a pero la consulta, porque también los que hemos escuchado las voces de los que estaban en contra, los que estaban a favor, y si cambiara en este momento es cómo proyecta lo que puede ser este semestre, de forma inmediata, la participación en Copa y lo que es el torneo que recién arrancó. Acá el nuevo profesional que va a llegar en Cerro Porteño, mínimo 6 meses se va a lavar la mano. Se va a lavar las manos, porque todos nos conocemos en esta faceta. Yo también he jugado muchos años al fútbol y también soy entrenador deportivo, y le conozco muy bien a los entrenadores que por ahí pueden venir del extranjero a Cerro Porteño. La primera excusa, y me van a dar la razón, si es que el equipo no funciona, va a ser, no están bien físicamente. Entonces ahí se lava la mano. ¿Y qué hacen los dirigentes? Le dan el pulgar arriba. Entonces 6 meses Cerro Porteño va a perder, y no está Cerro Porteño como para poder esperar 6 meses para este torneo.
y a 15 días tiene un torneo internacional que disputar. Yo no comparto siempre le he criticado, y vuelvo a repetir, siempre le he criticado a Chiqui, pero no comparto la salida de él en este momento. Claro, porque en todo caso era sacarlo a fin de año. Totalmente. Era sacarlo a fin de año. Y eso es tener una planificación. Pero se ve que el Cerro Porteño no tiene. Yo creo que es más y es muy difícil que pase, y siempre lo he dicho. Acabó la hora de los hermanos Zapag en Cerro Porteño. Pero ¿quién va a poner el dinero en Cerro? ¿A quién le va a la presidencia? Virgilio, no es fácil. Habían personas que querían hacer bien las cosas. ¿Sabe por qué te digo? Habían personas, hubieron personas. Pero no le puede entregar a cualquier aventurero un club tan grande como Cerro. Pero no es cualquier persona, Bruno. ¿Y quién, por ejemplo? Decime uno o dos nombres, dame. El señor Rubén Recalde. Y él tiene la fuerza económica, tiene arraigo, se le conoce. Yo no le conozco hace poco a él. Tiene una espalda muy buena, ¿Y él descabalgó o no, o se presentó? Vi que estuvo opinando por Twitter, igual que Ullón también estuvieron opinando justamente lo que dice Virgilio, era la falta de planificación de la actual dirigencia. Veo que también muchos están apuntando contra Hernán Acuña. No sé qué historia tuvo en el club, pero hay varios que salieron. Yo no me atrevo más a preguntar quién está. ¿Mingo Salcedo sigue en el club o no? Pues persona que viene limpia todo y trae su propia gente. Así va cambiando. Gran hace poco lo sacaron del club también. Bernay está todavía, ¿no? Me hago esta pregunta al aire porque no sabemos, pues si los muchachos no van mal al entrenamiento, no se puede entrar, no se sabe mucho. Entonces hay gente que sale y que cuestiona a los que entran ahora, y Bernay sigue, me dicen aquí, gracias. Así, Virgilio, está este grupo también encabezado por Vieira, el brasileño, que parece que tiene mucho que ver también en las decisiones, ¿verdad? ¿Sabemos eso? Sí. Hay muchos factores en donde yo le conozco muy bien a Chiqui, y hay muchos factores en donde él no estuvo de acuerdo. Le quisieron imponer código, le quisieron meter manos, de ahí de personas, de ahí de por decirlo, ahí de su entorno, y Chiqui no aceptó eso. Y sí, el entrenador que venga, hasta los entrenadores de la formativa lo va a cambiar todo. Eso es categórico. A Recalde en su momento le impugnó Ullón. Por los 10 años. Sí, lo impugnaron. Sí, lo impugnaron, ahora sí me están recordando. No lo digo yo porque, Bruno, yo estuve haciendo campaña con él. Lo conocí personalmente, y tenía las intenciones y las ganas enormes de hacer bien las cosas por la institución. Pero ¿por qué la gente en las elecciones se presenta y le votan a Zapag otra vez, a los Zapag? Y esa es la gran pregunta que nos llevamos hace más de 10 años. Virgilio, un fuerte abrazo. Gracias por atendernos como siempre, muy amable. Gracias, Bruno. Igual, saludos allá a los compañeros. Saludos a tu hermano. Gracias, Virgilio. Virgilio Ferreira, el jugador de Cerro Porteño. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya. Con tu mejor aliado, Uscuerna, está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer, y los mejores distribuidores del país somos Uscuerna. Hoy y todos los martes, no te olvides de visitar una de las
sucursales de Farma Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras 103 sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farma Oliva. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad de calidad garantizada. 0972-730-730, audio WhatsApp. Buenas tardes, Bruno. Con respecto a tu pregunta de por qué la gente le vota otra vez a los APAC, fíjate cómo está nuestro país. Porque la gente vuelve a votarle a los colorados, sabiendo, experimentando, sufriendo todos los robos que han hecho. Un abrazo. Gracias, señora. Sí, fácil que voy a hablar con el diario del lunes. Muy fácil que voy a hablar ya. Todo planifican. Y sí o sí tenés que tomar una determinación y contratar un empleado. Una vez que vos contratás al empleado, ya está supeditado a él de que si te va a funcionar o no. El club hace todo bien, todo en regla, ¿verdad? Pero después los empleados empiezan a macanear y no realiza la labor que se le encomendó. Ahí pues ya ella harina de otro costal. Esa parte hay que analizar también. Parece que Mateo tenía razón, ya, porque por tener razón le echaron Chiqui. Ahí en el club hay mucho cacique y Francisco Arce ya perdió el demando por eso y ahora le cayó de su pie de su hacha. Buenas tardes, Bruno, buenas tardes, muchachos de la mesa. Hace creo que un año había enviado un audio preguntándole a Federico y a Chum si ellos pensaban que Chiqui Arce era un técnico de un año nomás, de una temporada. Y creo que llegamos a coincidir. Yo creo que ese es el error de Chiqui Arce, que es un técnico bueno, no hay que quejarse de eso, pero es muy caprichoso. Pensé que estaba escuchando un programa de fútbol y chisme, será. Hablando de fútbol, amigo. ¿Qué hora hay partido? Hoy, si no hay partido, o mañana, o el fin de... Vamos a hablar de fútbol y no de chisme de pasillo, de lo que pasa en Cerro, Limpia. Y venía a hacer vos la conducción, entonces a lo mejor vos sabés más, porque no sé, suena todo algo que está, tu auto parece que dejaste con la puerta abierta, o tu luz no apagaste, y querés decir cómo vamos a hacer el programa. No, pues muñeco, déjate nada de joder. Promo Enamorados de Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Con cada póliza de auto te regalamos el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Promo Enamorados de Atalaya S.A. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapadura y tapa flex con diferentes diseños y formatos. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Hola Bruno, ¿qué tal Dani? Federico, ¿cómo estamos? Bruno, una consulta nomás. La otra vez pasaste el audio archivo de Cardona cuando dijo que recibió una deuda de 1 millón por el jugador Arias. Y sin embargo, hasta el abogado mismo dijo que solo es 300.000, ustedes mismos estaban diciendo, y lo dijo a Bruno, ¿quién lo está mintiendo legalmente? Te explico rápidamente. El monto global es de 1 millón, pero se habían pagado 2 cuotas de $300.000 y algo, por eso que quedaba la última cuota de 333.000, eso nomás es. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Creo que Chiqui Arce cumplió ya su ciclo en el Cerro Porteño.
Yo creo que hace meses ya se venía barajando la posibilidad de sacarle. Pienso que se esperaba nomás seguramente la excusa para poder sacarle por parte de la dirigencia. Ojalá traigan un técnico de jerarquía, como se merece Cerro. Ven, Bruno, chiqui hace Federico, hace rato vamos a Curibe, chiqui, porque era técnico pente con la pea proyectilla, ay, el mejor técnico, ay, de la chore, el estratega, lente, el Pep Guardiola, belleza. No, pegan con toda la ley. Bruno, ese puede ser una muy buena idea que acabas de lanzar, que un día a la semana o 1 o 2 días al mes el programa sea dirigido por un oyente. Así, un día un oyente de Olimpia y él dirige el programa, otro día un oyente de Cerro y así. Cierto. Legalmente. Y Cató ahí, ¿qué te parece? Digo, yo me ofrezco para dirigir. O si no, al muñeco ese que te llamó, que te mensajeó recién. Me parece muy... Es más, mañana voy a poner a consideración, ya que mañana vamos a estar equipo completo, ya retornan Ariel Mareco y Fabio Martín en sus vacaciones. Voy a poner a consideración de la comisión directiva del Cardinal Deportivo esta situación. Que venga un oyente, uno por semana nomás que venga. Yo me puedo ausentar de esa reunión. No. Vos tenés que, uno de tus votos, por favor, Dani. Con más razón tengo que estar entonces. No, tenés que estar. No. Y va a venir acá a conducir el tipo. Y vamos a ver qué hace. Le vamos a dar los audios WhatsApp, le vamos a dar todos los elementos, le vamos a ayudar. No le vamos a abandonar. ¿Y quién se hace cargo de la consecuencia? ¿Viste cómo te ponen ahí? La opinión de los conductores. No representan la idea de la empresa. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Budín Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya, Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. En este verano se vino con mucho calor y no te preocupes con los acondicionadores de aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU. Todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. Para la gente que entra en la sintonía, Ovi, ya tenés ahora lo de Raúl Vicente Amarilla, el resumen, para hacer un adelanto. Hablamos con Raúl Vicente Amarilla, porque recibimos la información de que con él se había llegado a un acuerdo. Pero ¿qué pasó? Oh, sorpresa, Raúl Vicente Amarilla dijo, sí, reconozco, pero no es con los dirigentes del Olimpia. Es Óscar Vicente Cabone y terminó criticando a la actual directiva del Olimpia. Dijo, ¿hasta cuándo van a tapar esto? Hablan de los que se fueron y ellos estuvieron siempre. Bueno, palabras más, palabras menos. ¿Por qué no pone? Es mejor que ponga así, dale. La dirigencia, para mí, me ha faltado el respeto. Es decir, yo creo que a la mayoría de los históricos del club, ¿verdad? Pero por eso no quisiera yo profundizar ese tema, porque el club necesita tranquilidad y aparte de eso el acompañamiento de la gente, ¿verdad? Fue Óscar Vicente Cabone el que se acercó, habló contigo. Sí, ha sido Óscar. Hemos estado en comunicación, hemos hablado, pero sí por teléfono, no personalmente, cada uno por sus ocupaciones, ¿verdad? Y estamos ahí en eso, es una persona que realmente no tiene nada, no tiene más que el olimpismo, tiene adentro, en el cual no es tampoco su responsabilidad, ¿verdad?, solucionar. La percepción desde afuera es que esta directiva del Olimpia está solucionando los problemas graves que ha tenido como institución, pero vos estás diciendo, o sea, manejás información que no es tanto así como parece, o estás hablando de otra situación.
hay situaciones verdaderamente que no es así como lo pintan, ¿verdad? Yo creo que hay que respetarle al hincha, hay que respetarle al asociado y decir cómo la situación cómo está y punto. No se puede ir un discurso un día y otro discurso otro día. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, estamos mezclando entre Olimpia, Cerro, las cosas. Ya vamos a hablar lo de Nacional, probable equipo. Juega a puertas cerradas hoy el Huancayo a las 20 horas ante Nacional. Vamos a hablar de la selección sub-20 también. ¿Qué posibilidades tiene la selección sub-20? A las 9 de la noche, no a las 8 nosotros. ¿Cómo el partido de hoy? A las 9. A las 9 de la noche, no a las 21 horas. No, yo creo que dije a las 8, ¿verdad? No, a las 9. A las 8 nosotros, bueno, ya en forma seguida hacemos Cardinal Deportivo. Está bien, a las 9 de la noche el partido. Pregunta. Después hablamos del tema posibilidades de sub-20 de Paraguay también. ¿Qué perfil de técnico, o qué tipo de técnico, qué técnico, si tienen nombres inclusive, qué técnico es el que tiene que traer Cerro Porteño en estos momentos para Dani y Federico para que lo analicen, por favor? Libérate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. Y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra, tenés siempre a mano Etidol Plus, Etidol 400 y Etidol Plus. Alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que está con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO, con la promo Flechados por el Cacique. Este 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Satorisen Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón en Luque y Aregua. El Cacique si te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itauguá. El presidente guaraní ayer nos adelantó también que Jorge Morel va a Turquía a préstamo. Y le pregunté por qué se da lo del préstamo y no la venta definitiva de la que estaba hablando Diego Cerrati, o que hablaba el presidente del mismo, dijo, nosotros queremos venderlo, no prestarlo. Y dijo que pesó mucho el hecho de que la opción de compra es muy fuerte de Turquía, porque va solamente por 6 meses. Ya viajó inclusive Jorge Morel, ya viajó. Va a Turquía al Adana Demir Sport. Es un club de la Superliga turca. Va a préstamo hasta junio de este año con opción a compra, y la opción es muy interesante, por la cual decidimos por esta oferta, digamos, porque teníamos un par de ofertas más, pero esta en definitiva fue la que nos conviene más en todo sentido. ¿No hubo posibilidad de venta definitiva, o sí la había y el monto a lo mejor no era tan importante para esta opción de compra que estás contando? Porque la liga turca es yo le decía la otra vez a los compañeros, yo sigo la liga turca. Bueno, ahí por ejemplo está Icardi, hay jugadores brasileños, argentinos, pagan muy bien, y no sé si eso pesó, presidente, tuvo un peso muy específico, o de hecho no hubo una posibilidad de venta definitiva. No, definitivamente, eso es lo que pesó. Primero, conviene al jugador por el salario que va a percibir, lógicamente eso no es un tema menor, ¿verdad? Y también quiero significar realmente que es para nosotros un orgullo, una satisfacción que hoy estemos con la tercera venta en este corto tiempo, en 6 meses prácticamente, la tercera venta directa a Europa del club guaraní.
el Club Guaraní va siendo una marca registrada, digamos, de transferencia de jugadores formados en el club, que es muy importante también para nosotros. Ahora, con respecto a tu consulta, sí, efectivamente, a ver, la calidad de jugador de Jorge Morel nos permite tener digamos, un altísimo porcentaje de seguridad de que el club va a optar por la transferencia definitiva. Eso nos da una tranquilidad importante en ese sentido, ¿no? ¿Será lo de Jorge Morel? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué tipo de técnico tiene que traer Cerro Porteño? ¿Qué nombre le surge en la cabeza? ¿Tiene que ser un técnico paraguayo? ¿Técnico que ya lo conoce al plantel de Cerro? Vos sabés que algunos me dicen, ¿por qué no le dan la oportunidad a Humberto García? ¿Tiene que ser un técnico argentino? ¿Qué perfil ustedes piensan de técnico para Cerro Porteño? En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto. Habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Saben quién quedó libre en Guaraní? Se fue a Defensa y Justicia. Vi. El mediocampista Pirayu Benítez, sí. ¿Libre se fue? Y ya no tenía cabida en el equipo de Rorro. Con Gil Romero. Claro. Hay que ver ahora Morel, era el que jugaba a veces también allí. ¿Quién va a ser volante retrasado, no? Sí. Porque Ángel Pirayu en la época de Jubero no tenía cabida. Ahora tampoco, y siempre decimos con Gerardo, que cubre Guaraní, que es un mediocampista que tiene llegada, que tiene presencia física, pero que no le gustan los técnicos, y López es parecido a Jubero en cuanto a la concepción de equipo, quiere otro tipo de volante. Entonces, bien por él, que se va a sumar a Rodrigo Bogarín, que también se fue a Defensa y Justicia, un equipo que ha levantado jugadores notablemente. Estaba viendo el hombre que hablamos la otra vez, Héctor David Martínez, ya va a estar a disposición de Micheli por fin, después de la tendinitis. Hablando un poquito de los paraguayos, la posibilidad que se viene para la selección de Gil Romero, diferente a... Y Robert Rojas está en la banca. Rojas estaba en el banco, sí. De River, pero a Héctor lo quiere de Micheli como segundo central. Lo contempla nada que con lateral, nada, sino como segundo zaguero central, hablando un poquito de jugadores paraguayos también. Yo creo que es difícil saber qué busca motivador, táctico, tantas cosas ya ha probado Cerro. Pero me parece que hay una certeza si leemos bien por qué se dieron los problemas de Arce, ¿no? Yo creo que ahora quien va a elegir el técnico va a ser el equipo de Vieira. Y no me extrañaría que traigan a alguien de Brasil, porque si uno de los problemas fue que no aceptaban los nombres de Vieira. Pero no le trajeron para eso. Otro problema es, y bueno, pero ya viste que le dieron poderes importantes. Yo me voy al tema del poder. Si otro problema fue que al equipo de Vieira no le gustaba la comida. Quiere decir que vinieron con mucho poder, era una tarea más que era administrativa, y no me extrañaría que ellos sean quienes elijan al técnico ahora. Yo dividiría el tema del perfil en dos, porque está el tema futbolístico y el tema del trato. O sea, si la dirigencia que dijo no, con Arce no va, por eso cuando Bruno citaba pero Dani, las razones, con lo que decía Bruno, reforzado por también, o sea, el pensamiento propio que tenía la dirigencia se vio reforzado por el cuerpo de gerente que vino de Brasil. Claro, o sea, yo voy nomás a que, si dicen, no, en lo futbolístico, este es el camino, pero entendemos que este cuerpo técnico no tiene ya sea la capacidad o la dureza para corregir cuestiones disciplinarias, cuestiones del trato.
Entonces vamos a traer a alguien de mano dura. ¿No vino acaso un especialista que creo que lo citaban los compañeros, Celia, que había trabajado acá, tipo un supervisor de la preparación física era? Cuando vino dijimos, epa, el tipo trajo a dos profesionales. Claro. O sea, si algo se le cuestionaba, y vino un profesional de la preparación física. Por eso. Iba a ser la supervisión. Porque desde el lado del hincha, o inclusive nosotros cuando vemos, vos sabés cómo juega o cómo quiere jugar el equipo de Arce. Por eso, cuántas veces en las conferencias decían, ahora me critican porque juego largo. Claro. Pero voy nomás a que, si la dirigencia entiende que el diagnóstico para sacar a Arce no pasaba por los futbolísticos, no es, profe, queremos jugar más largo, queremos jugar más frontal, no queremos más el tema del piqui. Entonces vos decís, se trae un técnico con él. No, el problema de Cerro no es ese, el problema es que acá fulano de tal volvió a cometer una indisciplina, pero el técnico para decirlo de una forma, lo apañó. Necesitamos entonces mano dura, necesitamos un tipo que no sea padre, psicólogo, tío, amigo del jugador. Entonces, yo creo que eso es lo que primero tiene que definir Cerro. O sea, ¿por qué lo sacaron a Arce? ¿Por una cuestión futbolística o por una cuestión disciplinaria? Porque en la lista que estaba Bruno, suena más a cuestiones disciplinarias. Sí, pero, cuando dice pero relacionamiento también claro, dice. Y sí, pero eso es disciplinario. Relacionamiento para traer el central con con Yo no voy a eso. Ya hablamos con Federico el tema de su particular relación con los dos profesionales brasileños. Y mira que Chiqui empezó. Uno es fisiólogo y el otro es scouting. Entonces, el punto siguiente que leíste después, lo de los brasileños, cuando dice él no cumplió lo que... Sí, cumplió lo pactado con la dirigencia. Para mí eso no suena futbolístico. No suena, profe, me dijiste que ahora vamos a jugar más largo. No, me suena a... ¿Te acordás el año pasado cuando fulano de tal cometió esto y esto y él estuvo en el equipo? Pero también es una decisión que parte de lo mal que se está futbolísticamente. O sea, vos tenés como alianza tu decisión, porque si ves los hinchas pues nos cargan tanto, que no le gustó el almuerzo, en que... Si no, ¿qué dijeron los hinchas de amigos de WhatsApp? Dos cosas. Indisciplina del plantel, que ya se le fue la mano a Arce, y el tema que no le encontraba más futbolísticamente, porque si el tema futbolístico era bueno, que hemos visto algunos equipos donde los jugadores eran los dueños del equipo, Olimpia, los jugadores tuvieron muchas decisiones y hasta tuvieron por encima del cuerpo técnico en algún momento, pero salió campeón y nadie dijo nada. Entonces me parece que también está lo futbolístico dentro de la decisión. Sí, pero me suena más que lo disciplinario, el día a día, pesa más que lo futbolístico. Si no, uno va a decir, bueno, lo que se mostró contra Meliano y lo que se mostró contra Trinidense fue tan malo para que diga, no da. Pero acordate, Dani, que estamos hablando mucho porque no se tomó la decisión el año pasado. Claro. Y porque ya venía, pues sí. Era todo muy parecido a Meliano. El Cerro Partido tenía victoria donde la gente cantaba Cerro puso huevo al final, y eran contra Meliano, contra Resistencia, contra Guaireña. Pero voy nomás, o sea, la dirigencia era tan ingenua que esperaba que en las primeras dos fechas del equipo, no sé, sea el del 4-0 contra Libertad de hace un año, y no es eso, entonces malgastaron 3 meses o 2 meses y medio. Yo no sé qué no habrá cumplido, a lo mejor por eso la dirigencia no quería más seguir con Aquino y así que no traiganlo de vuelta cuando ya lo mandaron a Banfield. Lo de Cristaldo lo cumplió después de casi 20 años. A su preparador físico, su hombre de confianza, lo sacó del riñón del plantel. A su asistente técnico. Sí, porque el PF siempre siguió siendo el mismo. Entonces, o sea, los tres. No sé qué habrá sido hablando del lo que PF, cumplido, ¿no? en tu lista que citabas, Bruno, yo eso, por ejemplo, sí me percaté y me llamó la atención en el segundo tiempo contra Ameliano. Mira que Ameliano era el equipo que venía, entre comillas, más desgastado por lo que fue la Supercopa. ¿Sabe cuál es el término? Algo físico creo que citaste. Incumplimiento de los acuerdos arribados con la dirigencia. Eso a mí me suena más una cuestión disciplinaria que futbolística. Después, falta de disciplina del plantel y el CT, dice. El cuerpo técnico. Sí. Pésima gestión de la parte física. Esa parte que vos sabés que... Y lo último para cerrar, para tener el panorama completo. Demora en seleccionar el central por mal relacionamiento con los demás miembros del plantel, dice la fuente, con respecto a la salida de Chiqui. Eso desde la conferencia cuando le preguntan a Chiqui por lo de Mateus, o era un poco antes.
Chiqui demasiado claro dejó en claro, valga la redundancia, que él no tuvo nada que ver y se lo escuchó distante. Porque hasta muchas veces vos utilizás un factor que no es, pero por alianza, por ligazón, porque cualquier cosa de fútbol brasileño, vos decís, ha de ser Chiqui porque él estuvo mucho tiempo allí. Y él fue el primero en decir, yo no tengo nada que ver con esta gente. Vi su currículum, pero él marcó esa diferencia. Cuando citas lo físico, a mí en el segundo tiempo de la primera fecha contra Ameliano, porque uno decía, espera, Ameliano es el equipo que viene cansado por la Supercopa. Cerro era su primer partido. Y en el segundo tiempo, más allá del gol de tiro libre de Claudio Aquino, el equipo, no te digo que se vio avasallado, pero en ningún momento fue superior a uno que venía con un encuentro. El año pasado, el famoso clásico de la chilena de Richard, uno decía, o sea, la gente decía, no, pero Olimpia viene a jugar contra Libertad. Pero voy nomás al tema físico de este año para decir, mira qué raro que un equipo que jugó el miércoles, y a diferencia de Olimpia, Ameliano lo manda al muere, ¿verdad? Porque a Ameliano le hicieron jugar domingo igual. Ahora, información de último momento. Llamémosle a Juanma, está de vacaciones, pero compañero, está activa la información del Cerro Porteño. Ahora, información de último momento. Hacemos un adelanto también. Ahora, en estos momentos, reunión de Juan José Zapac con el departamento fútbol. Ahora, esto está pasando, reunión de Juan José Zapac con el departamento fútbol. Está ahí, @Juanma Figueredo. No voy a decir todavía dónde eso es, por favor. Reunión, repito, de Juan José Zapac en estos instantes con el departamento fútbol del Club Cerro Porteño. Está ahí Juanma Figueredo. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Es correcto lo que decimos, Juanma, ¿verdad? Sí, efectivamente, lugar correcto, exacto. Se están reuniendo aquí el presidente del Club Cerro Porteño junto con el departamento de fútbol. Está el doctor Enrique Berni, el doctor Ariel Martínez, el doctor Víctor Agüero. No pudimos confirmar la presencia del otro vicepresidente del financiero. Estamos hablando de Juan Carlos Petengil, pero el resto están todos aquí en la oficina del doctor Juan José Zapac, reunidos ya incluso hace varias horas. El departamento de fútbol de Cerro Porteño junto con el presidente. Actualidad del equipo azulgrana que sin lugar a dudas tomó un giro a partir de la decisión que tomó el club ayer de dejar sin cargo o de echarlo del cargo a Francisco Arce. ¿Quiénes están? ¿Puedes repetir por favor los nombres? Sí, cómo no. Están el doctor Juan José Zapac en su oficina junto con el doctor Ariel Martínez, Víctor Agüero, vicepresidente jurídico, y el doctor Enrique Berni, quien forma parte del departamento de fútbol del Club Cerro Porteño. Son los que hasta aquí pudimos confirmar presencia en la oficina del doctor Juan José Zapac. Bueno, perfecto, Juanma. Atentos a lo que nos indique, por favor. Gracias, Juanma. Muy amable. Dale, Bruno, estamos atentos. Juanma ahí en directo, señores. Está ahí en vivo. En vivo se dice, ¿verdad? En vivo. Está ahí. Reunión de Juan José Zapac, ya escucharon, con el departamento de fútbol de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos cones en picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros cones en picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100% en cada una de tus actividades? Pufa Energy te brinda máximo rendimiento, energía y vitalidad para encarar cada una de tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Bueno, conclusión. ¿Coinciden ustedes con esto de que el que venga
Porque decía Virgilio Ferreira va a tener la excusa de decir, no, 6 meses, yo no armé esto, yo no sé, no soy el... Rurik Delgado, ¿cómo estás? Un placer de saludarte. Un gusto, compañeros. ¿Qué tal, Bruno? Muy buen día, muy buena tarde. La situación, imagino, de la que quieren hablar es del tema de Leonel Álvarez. Les comento de manera rápida. Leonel, el día de ayer arribó a la ciudad del Cusco después de haber sostenido un par de partidos amistosos con Cienciano en Lima, uno frente a Alianza Lima y el otro frente a Sporting Cristal. La posibilidad de su salida de Cienciano es casi imposible. La hinchada está contenta con lo que ha visto hasta el momento del elenco de Leonel Álvarez. Tiene un muy buen equipo para competir y bueno, a la espera que en Perú del inicio formal de la liga, porque tenemos el problema todavía de los equipos que están del lado de la federación y por otro lado del lado del Consorcio de Fútbol Perú. Bueno, acaba de venir el fin de semana a Paraguay. ¿Sabías eso? Nosotros teníamos la información de que Leonel estaba manejando al equipo desde Lima. Más allá de ello no podemos tener más acceso porque desde las relaciones públicas de Cienciano, por este problema del consorcio y la Federación Peruana de Fútbol, la mayoría de ellos no pueden declarar. Ah, pero no entiendo. ¿Él va a dirigir entonces al Cienciano? Sí, está confirmado hace bastante tiempo. Él está contento con el trabajo que tiene, con el equipo que le han dado, porque tiene un equipo con jugadores de bastante renombre aquí en el medio nacional. Estamos hablando también de un jugador que pudo ser mundialista en algún momento, hablando de Chiquitín Quintero, la posibilidad de jugadores que en nuestro medio han pasado por varios equipos y tienen la experiencia necesaria. Por otro lado, la presencia también de un seleccionado nacional para Rusia 2018 y en varios procesos eliminatorios como lo es Paolo Hurtado. Como les digo, a la hinchada le gusta lo que ha visto hasta el momento del trabajo de Leonel Álvarez y por eso les podría decir que es casi imposible la salida del director colombiano hacia el elenco de Cerro Porteño. Sí, nosotros no dijimos lo del Cerro Porteño, pero es una coincidencia, ¿verdad? Porque él va a venir a Paraguay el fin de semana. Esa es la información que manejamos, pero yo no sé, me sería una sorpresa que él venga a Cerro Porteño, porque justamente estábamos comentando acá de cómo él salió, qué pasó, cómo le fue, coste que fue campeón con Cerro Porteño, pero sí, nosotros lo que hacemos, ¿sabes? La labor de periodista es preguntar, indagar y hasta ahí. Gracias, Ruri, por atendernos, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, compañeros. Un saludo desde acá de la ciudad imperial del Cusco, en Perú, y estén al tanto de cualquier información de Leonel Álvarez, que se las voy a hacer llegar en cualquier momento. Gracias, muy amable. Bueno, Diego Gavilán va a ser el interino. Con Hernán Acuña. Con Hernán Acuña. Van a dirigir contra Guaraní entonces, ¿verdad? Sí. Vamos a la posibilidad de la Sub-20. Perdió de nuevo Paraguay lastimosamente ayer ante el mejor equipo para Brasil. Ya vamos a ir con los detalles, por favor. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. En este mes de febrero celebramos el mes de los enamorados. En Sueñolar regalamos una cabecera Samara con tus compras de nuestros somieres Lina Premium hasta agotar stock. Además, el 40% en productos nacionales, 10 cuotas sin intereses pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Sueñolar, sentí tus sueños. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan de internet tu verano. Los yogures enteros de
de Trébol. Cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad desde siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chorticera. Seguimos con lo de Cerro Porteño. Esto dijo en su momento Archivo. Obi tiene todo, con Wilson tienen todo, ordenado en una carpeta. Acá no se nos pasa nada, no se nos pierde absolutamente nada. Esto decía en julio del año pasado Chiqui Arce. Se apunta mucho al PF de Cerro. ¿Por qué los lesionados? ¿Por qué tantos lesionados? Cambiemos el preparador físico. Cambiemos, es lo que se dice, lo que se pide. Cambiamos el preparador físico, hay que cambiar todo el cuerpo técnico. Cerro tiene hoy 3 preparadores físicos. Francisco Núñez, Nicolás Ayelo y Marcos Denis. Yo, para mí, no sé quién es mejor que otro. Francisco Núñez, casi nadie lo conoce porque él nunca se expone públicamente. Es el mismo preparador físico de 14, 15 años atrás. Voy a explicar otra vez, intentar ser más conciso en relación a eso porque ya hablamos una vez aquí mismo. A nosotros, a todos los equipos del fútbol paraguayo, sin estructura y sin costumbre de jugar partidos seguidos, nos calendarizaron todos seguidos, ¿verdad? Ahora, segundo semestre no vamos a jugar tan seguido, pero la próxima que juguemos de vuelta seguido, tanto Olimpia, nosotros, Libertad o Guaraní, que tienen normalmente tenemos competencias internacionales, ya vamos a entender mejor. Y no es porque el preparador físico, ¿dónde la gente va a entender si el preparador físico? No es porque se lesiona, porque no se trabaja físicamente. O sea, distintos organismos, no tenemos la capacidad total de recuperación porque hemos tirado bomba al aire porque compramos una cámara hiperbárica. Palmeiras tiene 25 cámaras hiperbáricas, utilizan en el primer tiempo, tienen escáner para medir de acuerdo al calor corporal, posibilidad de lesiones, pasan por 5 estamentos, por 5 lugares para poder liberar para entrenar, o sea, casi no tienen margen de error. Un día nosotros llegaremos a eso, pero no, es sería físico, y ahí también el primer culpable tengo que ser yo, o sea, me tienen que echar a mí, no a Núñez, a Hielo ni a Denis, porque si yo como estoy viendo que ellos sobrecargan o mal trabajan, como permito, soy yo el que, o sea, llega a arrancarme en la cabeza a mí, y no es por ahí. Yo creo que existe el cuidado invisible, existe el descanso total, existe el quedarse en casa, existe el compartir horas buenas con familiares, hijos que te dan, como decía una ex modelo, serotonina y como la hormona de la alegría, o sea, todo eso ayuda, o sea, todo es especialmente cuando juegas seguido. Yo jugué seguido para terminar 8 años de mi carrera, seguido, y con viaje, porque Brasil no es como Paraguay, que 1 hora y media más cerca te vas a Porto Alegre, y casa, los hijos se te duermen en el pecho, patrona nomás, si te quieres hacerle gauchito ya no es suficiente, entonces todo hay que mirar para no ser tan tajante y decir el preparador físico, no. Puede ser que a veces se cometan algunas fallas, pero no fallas que sean determinantes para poder, claro, porque ahí todos tendremos que ser culpables porque somos 9 en el cuerpo técnico, 9, 5 entrenadores, que la mayoría jugó 15, 16 años de carrera. Hay gente ahí que fue campeón de América, hay gente que fue campeón de América, hay gente que fue capitán del club durante, 10, 12 años. O sea, no es que elijamos a 2, 3 de la calle y están dirigiendo el club. O sea, a veces hay que parar un poco también bajar un poco el cambio, ¿verdad? En fin, yo a Núñez o a cualquiera de ellos los voy a defender a muerte, pero sin cerrar los ojos, porque si no voy a ser yo el que no conduce bien al grupo, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Varta es la batería número 1. Rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Con cubiertas como Tire, andás sin preocupaciones porque tus comos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cubiertas como Tire. Con salud protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud protegida. Estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Apostala, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional, porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. ¿Cuáles son las posibilidades de Paraguay, Dani? Contanos un poco el panorama del Sub-20. Lastimosamente, ayer Paraguay perdió ante Brasil por 2-0. Hablaban de un muy buen segundo tiempo. Sí. Probablemente el mejor lapso de todo el torneo. Uruguay le ganó a Venezuela 4-1 y Colombia cerró con una victoria frente a Ecuador 1-0. Resultados que favorecen los intereses de Paraguay, porque recordemos que van 4 al Mundial de Indonesia, donde ya están Brasil y Uruguay. Después de las primeras 3 fechas, de las 5, da la sensación de que hay 3 equipos buenos, Uruguay, Brasil y también Colombia, y hay 3 equipos que uno puede decir son malos, discretos, no tan buenos, que son Paraguay, Venezuela y Ecuador. Y en estos momentos están en ese orden. Y es más, Paraguay nunca salió de la zona mundialista. Desde que empató con Venezuela, siempre estuvo en esa zona, cosa que no perdió ayer. Inclusive, le saca, entre comillas, un gol de ventaja a Venezuela, porque Venezuela perdió por 3 ante Uruguay, Paraguay perdió por 2 ante Brasil, y Ecuador, que es el colero, perdió contra el anfitrión. Quedan 2 fechas. En la siguiente Paraguay juega contra Uruguay y Ecuador juega con Venezuela. Suponiendo que Paraguay inclusive vuelva a perder contra Uruguay, todavía tendrá chances si es que Ecuador le gana o no pierde contra Venezuela. O sea, imagínate cómo está. O sea, se partió tan fuerte el hexagonal por la mitad, que Paraguay todavía tiene chances reales. Por ejemplo, Uruguay, que es uno de los equipos buenos, y si no guarda titulares y va con todo contra Paraguay, suponiendo que Paraguay pierda el encuentro, pero por allí, si Ecuador le gana a Venezuela, Paraguay ganándole en la última fecha a Ecuador, va al Mundial. Y ni hablar, si por ejemplo Paraguay le gana a Uruguay el próximo jueves, ya sabiendo el resultado de Ecuador-Venezuela, y hay por ejemplo un empate entre Ecuador y Venezuela, Paraguay, si no pierde nomás contra Ecuador en la última fecha, va al Mundial, suponiendo que Venezuela no va a estar goleando en la última fecha a Colombia. Pero mirando lo que ha sido el rendimiento, el equipo hace rato dejó mucho que desear. La gente sabe que nos escucha en plena clasificación. Ponderábamos el hecho de haber clasificado al hexagonal después de 2 sudamericanos donde ni siquiera se había logrado eso, pero futbolísticamente el equipo siempre estuvo en deuda, y por eso yo resalto, creo que ayer el segundo tiempo contra Brasil fue de lo mejor que se vio de Paraguay en todo el torneo, porque veníamos quedándonos con etapas: primer tiempo contra Colombia en el debut, primer tiempo contra Perú en el partido de la clasificación, después poquito para resaltar. Fíjate que en el medio estaba un triunfo contra Argentina, pero acá uno ve rendimiento, resultado, y en el resultado siempre
mencioné que esta selección cosechaba más de lo que tenía. En el hexagonal está cosechando lo que propone, pero gracias a que hay otros 2 equipos que no se soltaron, Paraguay llega todavía con chances, dependiendo de lo que haga contra Uruguay, pero especialmente en la última fecha contra Ecuador. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico cargado en Avenida Brasil desde Azara hasta Mariscal Estigarribia. Se recomienda tener paciencia si transita por la zona. No, la paciencia hay que luego tener siempre, ¿verdad? Si se puede, no solamente en el tránsito, en todo. En todo, ¿verdad, Wilson? Mucha tolerancia, paciencia, tranquilidad, contar hasta 10. No olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Y la noticia del día hoy, ¿cuál es la noticia del día? El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Reunión, ya llevan 11, 12, más de 2 horas de reunión de Juan José Zapac, presidente de Cerro, con el departamento fútbol. El doctor Ariel Martínez, el doctor Agüero, Víctor Agüero y Enrique Bernis. Jurídico también, yo creo que hay que una rescisión habrá que pagar, ¿verdad? Porque ¿cuánto quedó de contrato? Mucho. 2 años. Bueno, por eso Agüero también a estar, me parece, afinando por allí. No creo que sea tan generoso como suele ser. Esta vez ya no, ¿verdad? Sí. Aparte, como nunca había pasado, son 2 años todavía. Era hasta fin de 2024. Hoy juega el Flamengo por el Campeonato Mundial de Clubes a las 16 horas ante Al Hilal. Sí. El equipo de Ramón. Juega Gabigol y de Rascaeta, no juega Bruno Enrique. Gracias, Federico. Va a estar lindo. Sí, claro. ¿Por dónde lo vemos? Espérate, acá ya, eso ya te debo, Federico. Espérame un ratito. ¿Alguna sospechosa? Paralela. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del Neumático, el centro de servicios más importante del país. Pantano, Limón y Cuñahuapa. ¡Qué calor de locos que hace! Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa el tereré, pasa el verano con hierba mate Indega. ATR, llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si eso es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Supe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponibles en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. ¿Cómo te va, Johnny? Bruno,
Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien, espectacular, señor. Bueno, hablamos con Raúl Vicente Amarilla y nos sorprendió sus declaraciones porque, bueno, sí, Oscar Vicente Escabón es el que está arreglando económicamente con él la demanda que en su momento instaló el exjugador y después... ¿cuál era su cargo, Johnny? Él era el gerente deportivo. Gerente deportivo. Pero disparó misil hacia la actual comisión directiva del Olimpia, o sea, directamente contra el presidente del Olimpia, ¿verdad? Cardona. Sí, exactamente. Y principalmente por lo que en cada nota se le consulta al presidente y él dice o tira, en este caso, opiniones fuertes hacia la comisión directiva anterior. En realidad contra el presidente anterior, porque hay que decir, aquí continúa Balota, continúa Jorge Chimiltos, continúan varios de la comisión directiva de la época de Trovato. Verá un poco, será. Entre Cerro y Olimpia. Bueno, perdón, Johnny. El tema futbolístico de Olimpia para el choque ante Tacuarembó. Y no tiene mucho para cambiar Julio César Cáceres. Solamente la lesión del Tucu Salazar le va a dar la posibilidad para tocar el sector defensivo. Después se va a continuar Barreto, o va a continuar Alejandro Silva por el medio, Fernando Cardoso por derecha, Hugo Fernández por el sector izquierdo y también en la delantera Facundo Bruera. La novedad entonces sería Sergio Otálvaro como lateral por el sector derecho. En el arco, Gastón Olveira, Sergio Otálvaro, Junior Barreto, Mateo Gamarra, Tito Torres, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, volante por derecha, Hugo Fernández por el sector izquierdo, Terlis González junto a Facundo Bruera. Es el equipo que está preparando Julio Cáceres para el partido del próximo domingo, 20 horas ante Tacuarembó en el Bosque de Para-Uno. Retorno Olimpia al campeonato después de la pausa que tuvo este fin de semana ante Nacional. El Tucu Salazar estaría recién para el partido contra Trinidense de la cuarta fecha que se va a jugar en Encarnación el otro sábado, donde Olimpia volverá a esa zona del país después de 23 años. Está bien. Bueno, la fórmula futbolística, ¿crees que se repite? ¿Olimpia repite el equipo? Sí, yo creo que si estaba en perfectas condiciones el Tucu Salazar iba a repetir el equipo, pero esa lesión lo aleja, entonces Otálvaro, el colombiano, es el que retorna al 11 porque él ni siquiera fue convocado en el partido ante el Sportivo Luqueño. Si bien hubo, podríamos decir, críticas al Tucu Salazar en algunos partidos, era el titular, pero con esto habría que ver cómo rinde Sergio Otálvaro en el partido contra Tacuarembó, a ver si definitivamente ese puesto se queda sin dueño, en este caso sin un inquilino normal, porque cuando ingresa Sergio Otálvaro también suele tener un partido como para ser tenido en cuenta como lateral por la zona derecha. Veremos qué ocurre después de ahora en más sobre la zona derecha. El caso de Facundo Zavala, él seguramente será tenido en cuenta para la banca de expectativa en uno de estos partidos. No fue tenido en cuenta en la primera fecha, tampoco ante el Deportivo Luqueño, y veremos si en la tercera ya aparece en la banca el ex lateral izquierdo de Central de Argentina. Un abrazo, Johnny, muy amable. Hasta cada momento, señor. Adiós. Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para darle más sabor a tu parrilla. Descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrillero con y sin picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, butifarra, salchichas, chistorras y mucho, mucho más. Anímate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y haz de tu parrilla la más deliciosa
Pollos o Don Juan, para todos los gustos. Con la promo Flechados por el Cacique, este 12 de febrero, sorteamos estadías para 2 parejas en Satoricen Club, para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón. En Luque y Aregua, el Cacique si te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itagua. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gente caballeresa, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Una nueva cama, una nueva heladera, un nuevo sofá. No solo renueva tus ambientes, te renueva a vos. Creer que es tuyo es el primer paso. Tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar. Visión, más digitales, más humanos. La tercera fecha del campeonato con programación viernes, sábado y domingo. 2, 2 y 2, como suele decir Chun. Ameliano Resistencia, viernes, 6 de la tarde. Martín Torres. En la Huerta, Libertad Luqueño, 20:30. Una fecha FIFA entonces viernes, ¿eh? Sábado, General Caballero Nacional en el Caarendú, 18 horas. 20:30, Cerro Porteño Guaraní en la Olla Azulgrana. Parque del Guairá, domingo, Guaireña Trinidense, 5:30 de la tarde. Y Olimpia Tacuarí, 20 horas en el Manuel Ferreira. Juanma, en vivo ahí desde la reunión de Zapá con su departamento de fútbol. Sí, señor, seguimos aguardando por la salida de ellos. Están ya prácticamente más de 2 horas de reunión. Uno imagina, porque todavía no hay información oficial con relación a lo que voy a mencionar, pero que sí ya están barajando evidentemente algunas cuestiones que guardan relación con el próximo entrenador oficial del Cerro Porteño, porque hasta aquí Diego Gavilán se hizo cargo del plantel junto con Hernán Acuña desde ayer por la tarde. Me dijeron que el ambiente en el entrenamiento de ayer, de los futbolistas al menos, y era de bastante sorpresa, ni siquiera los futbolistas estaban al tanto de la decisión que se iba a tomar. Y una vez que le comunicaron los miembros del departamento de fútbol, porque ayer estuvieron todos en el entrenamiento para comunicar esa información de la salida de Francisco Arce, y el ambiente fue bastante tenso, de sorpresa por parte del plantel, e incluso me dijeron que muchos estuvieron desanimados con la información que recibieron por parte de la directiva que Francisco Arce dejaba de ser el entrenador. Posteriormente, todos o la mayoría fueron, después del entrenamiento de ayer, al domicilio particular de Francisco Arce. No fueron 2 o 3 integrantes del plantel que lo hicieron esta mañana, pero hasta aquí, y yo lo puedo confirmar de muy buena fuente, que todo el plantel del Cerro Porteño fue a despedirse de Francisco Arce en el domicilio particular. Ayer una gran mayoría, casi todos, y hoy por la mañana los que no pudieron asistir en la noche de ayer fueron a despedirse del entrenador del Cerro Porteño, del ex entrenador hoy día. Sí. ¿Cuáles fueron las detonantes de esta salida? Una de ellas, sin lugar a dudas, la que ustedes mencionaron al principio, la llegada del scouting,
quien presentó varias carpetas, varias opciones para reforzar el sector de central en la defensa del Cerro Porteño, que no tenían el visto bueno del entrenador. Eso sorprendió a la directiva y sin lugar a dudas no lo tomaron bien. Pero aparte de esto, Bruno, yo también lo puedo decir de muy buena fuente. Ya en diciembre del año pasado, ni bien terminó el campeonato, la dirigencia del Cerro Porteño estaba buscando la manera de poder cesar el contrato de Francisco Arce como entrenador. Ya la temporada pasada, la campaña que realizó Cerro Porteño sin poder lograr ningún título fue un detonante bastante importante y ya se estaba manejando esta posibilidad. Obviamente por el contrato largo que tenía Francisco Arce no lo podían sacar de buenas a primeras, porque iba a ser también pisar la palabra y la gran presentación que realizó Juan José Zapac, ni bien asumió este nuevo periodo como presidente, que era como una especie de regalo de Navidad. Así lo presentó el presidente de Cerro para los hinchas del Ciclón, la renovación de contrato por 4 temporadas más de Francisco Arce. Entonces un poco todo ese tipo de cuestiones se estaban analizando y no lo querían sacar de buenas a primeras. Lo primero fue traer al scouting al nuevo jefe de alto rendimiento y de salud, algo que Francisco Arce no lo sabía, no estaba al tanto, le comunicaron, de todas maneras aceptó. Lo segundo fue sacarlo, por decirlo de alguna manera, a Blas Cristaldo. Le comunicaron también que no podía seguir siendo el asistente de Cerro Porteño, pasó a la Secretaría Técnica y de todas formas Francisco Arce aceptó, y ahora en la segunda fecha a todos les sorprende sin lugar a dudas la decisión que han tomado de cesar de su cargo a Francisco Arce. ¿Hay un arreglo económico que hacer con Arce ahora, pendiente? Sí, sin lugar a dudas que sí, pero eso nunca fue un inconveniente, y lo dijo en más de una ocasión Francisco Arce, que por ese lado el tema de la cláusula y compañía, él no lo arregla en 5 minutos con la dirigencia de Cerro Porteño. Sí, hay algo pendiente, pero no hay problema con eso. Lo demostró siempre en la selección, en Cerro, ya en el ciclo anterior y compañía. Sí. Gracias, sí, Juanma. Hay algo pendiente. Un fuerte abrazo, gracias, Juanma, estamos atentos, muy amable. Dale, Bruno, seguimos atentos, hasta luego. Adiós. Juanma inclusive va a estar con Guillermo Manichi seguramente para informar lo que vaya diciendo Zapac, ¿verdad? Porque me imagino seguramente dará una conferencia. Sí, Edgar. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Pechu Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar, búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Hoy hay un partido interesante, bueno, para los que siguen fútbol internacional, 16:45, fecha 21 del fútbol italiano, Salernitana y Juventus. Veía entre las noticias destacadas que Paredes y Di María podrían quedar libres
por el tema de a mitad de año, ¿no? Sí, por el tema del inconveniente económico que tiene la Juventus. Así es. Y también hablan de una salida importante de muchos jugadores del Manchester City. El título dice: oportunidad a la vista, los jugadores del City que podrían ponerse a tiro. Y otro título destacado es, en Brasil, la verdad que los hijos llevan el apellido de la madre. João Mendes, quien es el hijo mayor de Ronaldinho Gaúcho, 17 años. Se confirmó que va a jugar por el Barcelona de España. João quedó libre de Cruzeiro. Acá no le... Quedó libre de Cruzeiro. De Cruzeiro que... Y su representante el hermano de Ronaldinho. Los dos que estuvieron acá. Sí. Sigue Sí, no, sigue muy ligado a... Se habrá hecho más fuerte acá incluso en el tiempo que estuvieron. Sí, hace poco vi un mensaje de Ronaldinho cuando cumplió años muy emotivo, y ahora vi que él es el representante del chico que va a jugar en el Barcelona. ¿Verdad? Digo, porque pensaba que hace 2 años estaban... No, pero cuando era chiquito él lo tenía Ronaldinho y no va a faltar el chiste fácil, ¿no? Hijo de paraguayo. No. Dale. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. Tres Leones, Fuego. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahuet. El probable equipo nacional tenemos, Federico, a mano. Nacional juega a las 21 horas. Hoy transmitimos el partido ante el Huancayo por Copa Libertadores de América. Nacional que está para ir con Héctor Espínola, es arquero de Guaireña, Claudio Núñez, Carlos Rolón, Francisco Báez, Fernando Román, Gustavo Caballero, Edgardo Orsuza, Jordan Santa Cruz, Matías Martínez, Cristiano Campos y David Fleitas. Totalmente renovado el equipo. Renovadísimo. Carlos Rolón no iba a jugar ya en la Copa Libertadores. Primer central, sí. Después diste un par de nombres nuevos. Ocampo dijiste. ¿Quién es este? Ocampo, el que jugaba aquella vez, entró contra Cerro por Guaireña, hizo un segundo tiempo muy bueno. Y en la primera fecha hizo un doblete. En la cancha de Cerro, sí. Contra Guaireña. David Fleitas lo conocemos, Gustavo Caballero, joven volante. Matías Martínez también estaba como alternando en la temporada pasada. ¿Gaona Lugo dónde se fue? Él se fue a un país de acá de Sudamérica, no sé si Colombia o Ecuador, ¿no? Fernando Román, lateral izquierdo. Francisco Báez, segundo central. Y Claudio Núñez, que ya venía como lateral por la derecha. Fíjate que no están, por ejemplo, la dupla Jaquel con García Guerreño. Nada.
En el medio campo Ríos, que fue figura, Arrúa fue transferido hace poco. Es un equipo muy renovado, joven también. Gracias, Federico. Cumplimos con todo. Con todo, Bruno, sí, señor. Raúl Vicente Amarilla habló hoy. Óscar Vicente Scavone hizo arreglo con el ex ídolo y gerente deportivo en su momento del Olimpia. Raúl Vicente Amarilla. Es un tema muy delicado. Ustedes saben lo que es el Olimpia para mí. Es un club en el cual respeto mucho, he conseguido cosas demasiado importantes. Hay situaciones que verdaderamente yo no comparto y digo algo y le puedo llegar a perjudicar a mucha gente. Sí que hubo acercamiento, no de esta dirigencia. Eso también hay que decir. Esta dirigencia para mí me ha faltado el respeto. Es decir, yo creo que a la mayoría de los históricos del club, ¿verdad? Pero por eso no quisiera yo profundizar ese tema, porque el club necesita tranquilidad y aparte de eso el acompañamiento de la gente. Óscar, hemos estado en comunicación, hemos hablado, pero sí por teléfono, no personalmente, cada uno por sus ocupaciones, ¿verdad? Y estamos ahí en eso, es una persona que realmente no tiene nada, no tiene más que el olimpismo, tiene adentro, en el cual no es tampoco su responsabilidad, ¿verdad? Solucionar problemas institucionales. Esto debe de partir de la dirigencia actual. Ese es el compromiso que ellos asumieron, ¿verdad? Pero bueno, tiempo al tiempo, como se dice, ¿verdad? Pero Óscar Vicente Scavone te presentó un plan de acuerdo económico. Y está en eso, ¿verdad? Está en eso, en intentar, ¿verdad?, apaciguar un poco las aguas. Pero eso diría yo que hay cosas mucho más profundas, Bruno. Por eso no quisiera ahondar mucho en detalles. El club necesita tranquilidad, el club necesita salir a hablar con la verdad, porque escucho muchas cosas que verdaderamente lastima a uno y uno que conoce verdaderamente la situación, ¿verdad? Pero bueno, cada uno se maneja como quiere, ¿verdad? Con mentira uno no puede ir muy lejos. Pero bueno, lo mejor en este momento es alejarse un poco y que ellos sigan trabajando como lo vienen haciendo, ¿verdad? Pero no sé, no basta cuando van a tapar todo lo que pasa, ¿verdad? Mientras tanto voy a seguir trabajando en el campo y la vida sigue continuando, la vida continúa. No solamente uno puede estar pendiente de algo que tarde o temprano se va a tener que solucionar, ¿verdad? ¿Escuchamos mal o escuché bien? Yo, tapar dijiste, se está intentando tapar. Y son cosas, Bruno, que ya viene hace tiempo. Por eso digo, ellos necesitan tranquilidad. Trabajar y hacer lo que humanamente pueden hacer, ¿verdad? Pero tiempo al tiempo. Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía.
ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Nuevo fiscal general promete apertura a la Contraloría. El nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, señaló que el trabajo de la Contraloría General es esencial, por lo que anunció que pretende levantar la